¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Bueno, una vez más estamos aquí todos reunidos en el corazón de María, en su programa María, la hija predilecta del Padre. Este programa que ha sido dispuesto de manera especial por Radio María, el Padre Germán con ese celo apostólico que lo caracteriza, difundiendo obviamente lo que es el cerne, el corazón, la esencia de esta institución que es la Santísima Virgen. Y este nombre que llegó para nuestro programa, repito, como ya lo he dicho muchas veces, pero yo creo que en este sentido es una justificación providencial, el nombre que le hemos dado a nuestro programa, María, hija predilecta del Padre. Y estamos en ese trabajo. Nuestros primeros programas han sido dirigidos en torno a este tópico, al título de nuestro programa. Lo conversamos muchas veces tras bambalinas, con Orlando, con Ramón, va y vienen nombres hasta que nos encontramos con este que de alguna manera ilumina lo que vamos mostrando y compartiendo con cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos de nuevo y saludo de manera especial a Orlando. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Nosotros nos sentimos muy complacidos de poder abocar un tema de manera indigna, pero lo hacemos de buena voluntad. El Espíritu Santo nos ayuda. Rogamos nos disculpen si les resulta el programa hoy un poco monótono. No, para nada, no. Orlando, tú sabes más que nadie, San Agustín lo dijo muy claramente, la humildad es la verdad. Como estamos dos personas, nos falta Ramón que es un puntal en los comentarios, porque el programa tiene un eje central que es el eje mariano, cristocéntrico además. Claro, antes que nada, obviamente. Antes que nada, y nos lo dirige Camilo, pero Ramón es un puntal muy importante en este programa porque nos ilustra mucho con su teología y con su capacidad traductora. Porque así Ramón maneja griego, latín, francés, inglés. Por lo menos sabe mucho de raíces griegas y latinas, porque esa es la base de nuestra manera de hablar de nuestro idioma, ¿no? Así es, tal cual. El que sepa raíces griegas y latinas entiende muchas palabras que comúnmente no se entienden. Inclusive conoce mucho de botánica, conoce mucho de medicina, de varias áreas de las ciencias y del saber, porque los nombres de las patologías, los medicamentos, etcétera, muchas condiciones, digamos, fundamentales dentro del ejercicio de las ciencias, tiene que ver con la etimología de las palabras griegas y latinas. Ya sabemos que nuestro lenguaje castellano, aunque sea muy de Castilla, tiene una porcentualidad elevadísima de descanso en el latín y en el griego también. Se dice como el 60% de nuestros términos provienen del latín y el resto, pues bastante del griego y de pronto otros condimentos de... Otros, por ejemplo, muy seguramente nuestro Señor hablaba no solo el griego, bueno, de nuestro Señor tendríamos mucho que hablar porque tendríamos que hablar de las 4 inteligencias, hablando de la naturaleza humana y divina, manera de entender. Pero él, en su desarrollo propio, común dentro de su humanidad perfectísima, conocía lo que era el griego, el latín, el siríaco, el hebreo, y en función de eso también viene todo el apostolado que se hacía en la época con otras naciones y que la hicieron también los apóstoles y los discípulos después de la venida de Pentecostés. O sea, las lenguas terminan manifestando las riquezas de todos los pueblos
y de todos los tiempos. Y tiene que ver también, Orlando, con nuestra hermenéutica del día de hoy. Estamos continuando con aquel párrafo que muy bien comentaba San Juan Pablo II. Recuerden que estamos en el año 2000. Estamos en el 5 de enero del año 2000, una audiencia general de San Juan Pablo II, donde él ya, digo yo coloquialmente, profetizando nuestro programa, empieza literalmente a dar una justificación. 24 años después. 24 años después. Justifica literalmente lo que es nuestro programa María, hija predilecta del Padre. Y estamos con este texto de Lucas en el capítulo 1, versículo 28, donde dice, alégrate llena de gracia. Esa bonita alégrate, hombre, lo repetimos con tanto cariño y gusto. Ahora cuando la iglesia vive los tiempos pascuales, en ese himno bonito, no es un himno, pero ¿cómo se llamará esto? Usted que es experto en liturgia, Camilo, lo que cantamos a María en los tiempos de Pascua, Gaude letare Virgo María, aleluya. Así es, tal cual. Alégrate. Alégrate. Y ese gaudete y letare, que son como gozos y alegrías que se conectan, pero que no tienen la misma intensidad. La iglesia sabe distinguirlo inclusive dentro de la liturgia y nos habla de un domingo de gaudete, ¿cierto? Ah, claro, lo tiene, sí. Son 2 domingos donde se usan los ornamentos rosados y que están relacionados con esta alegría. Y San Juan Pablo II lo dice ahí, nosotros estábamos imaginándonos y seguiremos de alguna manera ahora haciendo una composición de lugar muy al estilo ignaciano. Esa alegría, dice San Juan Pablo II, palabras textuales de San Juan Pablo II para que sigamos aquí con nuestro texto, que seguramente ya lo tienen ahí nuestro radio, tele, internauta, escuchas, junto con su agenda y su papel para escribir, y su lapicero, para tomar nota también de aquellas preguntas, observaciones que quieran hacer y que bien las pueden dirigir a cualquiera de los canales de comunicación de Radio María. Pueden escribir con sus preguntas también a Teología con el Profe Camilo, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. ¿Cómo se te consigue en YouTube? Teología con el Profe Camilo, tanto en Instagram, en YouTube como en Facebook. Teología con el Profe Camilo, todo junto. Allí hay muchos contenidos, ¿no? Hay muchos contenidos y en YouTube tengo ya alrededor de unos 400 videos con cursos sobre la Eucaristía, doctrina, Espíritu Santo, bueno, mejor dicho, Mariología, apologética, historia de la Iglesia, hombre, qué ciencia. Época, qué época la que vivimos, como la tecnología que sirve para cosas tan malas, sobre todo sirve para cosas muy buenas. Así es, podríamos pensar en la tecnología como una criatura indiferente, también muy ignaciano, muy diferente y dependiendo del uso que se le dé. La pues indiferencia de las criaturas. Pues obviamente puede darle una gloria a Dios. Aquí el afortunado en darle el mensaje y personalmente a la Santísima Virgen fue San Gabriel. Nada más y nada menos, que también habíamos hablado en nuestro programa, en un programa anterior, sobre la dignidad que había sido otorgada a San Gabriel para comunicar el mensaje más gaudioso, ¿no? Más alegre. Más alegre y más especial de la historia de la salvación. Es la encarnación del Verbo. Y cuando él habla de alegría, mire lo que nos dice Juan Pablo II aquí, Orlando. La alegría propia del Padre, que consiste en tener a su lado al Hijo, es ofrecida a todos, pero ante todo es encomendada a María, para que desde ella se difunda a la comunidad humana. Esto me recuerda a mí Pentecostés, no sé, tú, Orlando, pero yo lo comunico. O sea, digamos que ese sentido, ese propósito de vida, esa misionalidad, esa vocación, vocare, de llamado de la Santísima Virgen, ella como intercesora, ¿no? Llamada ya por muchos papas y a lo largo de la historia de la Iglesia por muchos teólogos como la medianera universal de todas las gracias, es ella que recibe esa alegría y la difunde a la comunidad humana. Hombre, es que estos temas ¿cómo medir encienden esa alegría, el pensamiento. Sí, queda uno. Encienden, es como cuando uno tiene unos sentimientos encontrados, un poco de alegría, con impresión, con dramatismo, con melancolía. Aquí uno dice, qué pensamiento tan profundo, pero a la vez, qué misterioso. Un misterioso. A ver, empleemos un término, en tu teología, pues lo vas a salvar o lo vas a condenar, no sé. El Espíritu Santo no vino abruptamente al mundo. No. Es una pedagogía divina.
el Espíritu Santo se insinuó en el Antiguo Testamento. Perfecto, porque aquí el hombre... Y tiene prefiguras, sí. Tiene prefiguras. El ser humano, el hombre, el creado, no el creador, el creado, pues no tiene de ninguna manera forma, estudios, experiencias, laboratorios para descubrir la Trinidad. Eso es doctrina revelada. Si no fuera oído esto, es importantísimo para nuestros compañeros de viaje en este programa. Si no hubiera sido por la revelación, ni siquiera los ángeles, ahí está, con la profundidad de inteligencia que tienen, con la capacidad de pensamiento que tienen, hubieran podido llegar a esa conclusión. Santísima Trinidad, ni siquiera la encarnación. No, porque eso equivaldría a desentrañar a Dios, y entonces tendrían acceso las criaturas sobrenaturales o terrenales, naturales, o preternaturales que también, pues entonces entrarse en el fondo, en el núcleo, en el meollo de la Trinidad, imposible. Claro, algunas luces las da el Antiguo Testamento con unas prefiguras, sí, pero claro, el misterio, si no es por revelación en la Sagrada Escritura de Dios a los hombres, no hay capacidad humana ni angélica que logre penetrar hasta esos misterios de Dios. Por eso uno siempre, con todo respeto, con toda consideración, porque estas cosas son en la caridad como se conversan, uno, hasta donde la capacidad tenga apertura, pero que no nos vaya el comentario que llama, sí, hombre. No, pues estamos hablando de eso, de la profundidad de ese misterio de la alegría de Dios. O sea, claro, ustedes en el Antiguo Testamento se imaginaban, o tenían por lo menos, no que se imaginaran, tenían la doctrina, la noción doctrinaria de que si Dios se presentaba, el hombre moría. Y hay dos extremos con los cuales el hombre es llevado a la muerte, un extremo de alegría o un extremo de tristeza. En el fondo el cuerpo no aguanta y el alma se desprende del cuerpo. Claro. Entonces, ¿cómo recibir esa participación de la alegría de Dios y seguir en vida? La Santísima Virgen recibe esa participación de la alegría de Dios. Eso que es contagioso. Orlando, tú me cuentas que van a venir tus hijos y te van a celebrar el próximo cumpleaños. A mí me da alegría y qué bueno que Orlando se va a reunir con ellos y van a hacer una reunión y van a viajar. Me contagia la alegría de Orlando y me llena de gozo. Ese día es especial de alguna manera, ¿cierto? Por el aprecio que te tengo. Ahora, que Dios me comunica esa alegría, Orlando, ¿cómo quedó el corazón de la Virgen? No, extraordinario, eso, extraordinario. Entonces, el Espíritu Santo no llegó abruptamente porque no estaría preparado nadie para recibirlo, nadie del común. Pero hubo un Pentecostés en una persona que no era del común, sin dejar de ser humana. No. Pero esa persona, preparada por Dios, esa persona sí estaba preparada para recibir el Espíritu Santo. Claro. Y la mejor disposición de alma para la venida del Espíritu Santo la tenía la Santísima Virgen. Exacto, entonces la encarnación, desde el saludo del ángel, desde la propuesta de Dios, hombre, el Espíritu Santo invade a María. Ese es el primer Pentecostés. Sí. Podría uno pensar. Sí, porque la Santísima Virgen, nos dice la doctrina mariológica, la Santísima Virgen en el primer momento de la concepción, en el vientre de Santa Ana, no solo estaba exenta del pecado original, sino que tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos juntos. En ese momento estaba llena de gracia. O sea, en ese momento de la concepción. Claro, ya eso sale de nuestras posibilidades racionales. Ahora, llega el ángel, luego que la Virgen María nace, eso es en la concepción, llega el nacimiento de la Santísima Virgen, la vida espiritual de la Virgen no fue estática, ni más faltaba. La vida espiritual de la Santísima Virgen fue enriqueciéndose a lo largo de esos 13 o 14 años. Claro. Ella sirvió en el templo, atendía el altar del Santo de los Santos, muy seguramente atendía al mismo... era dinámica. Dinámica. O sea, ella ya había tenido un crecimiento en gracia y santidad. Y ahora se encuentra con el ángel le dice, llena de gracia, llena de alegría, porque está llena de la alegría de Dios. Oiga, el corazón, por eso es tan bonita la referencia al corazón de María.
se hace referencia en Fátima, en Medjugorje y en otras apariciones, de esa grandeza del corazón de Nuestra Señora. O sea, ahí está la esencia. Ese corazón, Orlando, se llenó de alegría y de la alegría de Dios. Eso es algo muy... A ver, hombre, esto te sumerge en una cantidad de consideraciones, y mientras más se ahonda, más se sumerge. Y es lógico. Sí, pero eso es lo bonito es como cuando uno se inicia en la navegación. Nauticus, estamos hablando la vez pasada, ¿no? En la navegación yo entro al mar, y el mar, cada que yo entro al mar, vaya a ser a pescar o simplemente navegar por pasión y por gusto, yo me encuentro en el mar y nunca encuentro al mar igual. El mar siempre está con una fisionomía, por así decir, diferente, y me manifiesta un atributo de Dios en un grado mayor o menor, y yo me encanto con la justicia de Dios, con la fuerza de Dios, con la grandeza de Dios. Otro día, con la calma de Dios, con la pureza de Dios, porque veo el agua más cristalina, sí, pero no puedo comprender el mar en su totalidad. Ahora, esta grandeza de la Santísima Virgen, del corazón de la Santísima Virgen, se empieza a manifestar como un mar, ¿no? Y yo me sumerjo en ese corazón de María, como estamos haciendo aquí en nuestro programa, y muy sencillo, me encanto cada día, pero no termino de contemplarlo por entero. No, ni vas a terminar nadie. No es posible. San Bernardo de Claraval lo anticipó. De María nunca se sabrá de todo. María nunquam satis. Exacto. Sí. Pero, es decir, hombre, en la pedagogía divina hubo toda una preparación en el Antiguo Testamento para estas verdades, no comprendidas entonces, pero insinuadas, sospechadas. El Antiguo Testamento es imprescindible para que existiese la plenitud del tiempo. Ajá. Imprescindible, porque Dios preparó la humanidad, por lo menos una porción de la humanidad. Sí. La preparó Dios, poco a poco, unos entendían, la mayoría no entendía nada. Unos con gracias especiales, actuales, sí. Otros con gracias extraordinarias, como seguramente le correspondía al pueblo de Israel por ser el pueblo escogido. Claro, claro. Pero recibieron gracias los egipcios, los persas, sí, los babilonios, los hititas, todo lo que uno puede imaginarse de grupos humanos reciben esa gracia para, de alguna manera, al encuentro con Dios, dar ese sí, ¿cierto? La misma noción del bien y del mal en su estado natural es común a todos los pueblos, y eso es del Espíritu Santo. Así es. Del Espíritu Santo, por eso la ley natural no es nada despreciable, ¿cierto? Pero viene la ley positiva, por ejemplo, en nuestro... Ajá. No, es que aquí hay tanto que mirar. Pero es eso, en esencia, contemplar, y eso estamos haciendo, repito, en el programa, es contemplar esa grandeza de ese mar de virtudes de la Santísima Virgen, y encontrarnos con lo que fue ese maravilloso encuentro del ángel con la Santísima Virgen, a contarle ese mensaje maravilloso. Y yo quiero aquí, con la venia de Orlando, citar al famoso padre Luis Claude Filion, sacerdote de la Compañía de San Sulpicio. Él nace en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del año 1867, y tiene 3 tomos maravillosos. Quien quiera los 3 tomos del padre Filion, con mucho gusto nos escriben, yo se los hago llegar digitalmente. Digitalmente los 3 tomos, para que los disfruten, porque es una cosa espectacular. Él combina un poco la lógica de los dominicos, de un padre Antonio Rollo Marín. Los predicadores. Sí, con un toque de contemplación de un Garrigou Lagrange. Ah, claro. Más o menos. Claro. El padre Filion yo lo veo así como un punto medio. Y a las tantas, cuando nos habla de la Anunciación, él va a hacer una serie de referencias muy interesantes que, sin dejar la doctrina de lado, hace una composición del lugar. Entonces él dice que a las tantas, dice, entró el ángel. Estos son palabras del padre Filion. El lenguaje de a las tantas. Sí.
entró el ángel, dice el padre Filión. A ver, a las tantas, bueno. pedagógicamente, Sí, bueno, es un modo de hablar. Sí. Son como adverbios de lugar, no, tampoco es eso, pero... Pero por ahí va. Sí. Bueno, estamos en el contexto. En las circunstancias esas. En esas circunstancias. Sí. Habíamos hablado ya del estado de espíritu de la Santísima Virgen. A las tantas es la preparación que vivía María, su ambiente. Había un estado de espíritu. Sí. Y seguramente su espera del Mesías, no a través de ella, atención. Claro, y lo comentábamos el programa pasado, que fue, Nuestra Señora estaba pidiendo ¿qué? Estaba pidiendo para ser la esclava de la madre del Mesías. O sea, la postura de Nuestra Señora no era de rodillas, era prosternada delante de la voluntad de Dios. Y en ese espíritu meditativo que caracterizaba ya frecuente y permanentemente a la Santísima Virgen, ese día era un día especial. Lo comentamos, la naturaleza. Sí, claro, o sea, claro. Todo se confabuló de alguna manera para recibir esa grata noticia. Y dice el padre Filión aquí, abro comillas, él dice, entró el ángel, dice el texto sagrado, y saludó a María con profundo respeto, empleando la antigua fórmula oriental, la paz sea contigo. Después, en pocas palabras, de una singular fuerza de expresión, indicó hasta qué punto había sido favorecida de Dios la augusta Virgen. Entonces le dice ahí, continúa la anunciación, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cierra comillas el texto evangélico y dice el padre Filión, pero el cielo le tenía reservado un privilegio que explica y sobrepuja asombrosamente todos los del pasado. Esa noticia que Nuestra Señora iba a recibir no la había recibido ningún patriarca, ningún justo, ningún profeta del Antiguo Testamento. Es la noticia de la historia de la salvación. Esto es muy importante. Y continúa él diciendo, el lenguaje tan halagüeño del ángel produjo gran turbación en el ánimo de María, que quedó sorprendida, contristada. Interesantes las manifestaciones aquí, porque de hecho fue tal la impresión de Nuestra Señora que miren que ella no se impresionó con la visita del ángel. Eso me parece a mí muy interesante dejarlo aquí sobre la mesa. Ella no se sorprendió con la visita del ángel porque seguramente ya tenía un convivio especial. Había un relacionamiento natural con los ángeles. Y además María no se turbaba. Y ella, claro. Hasta ahí. Claro. La noticia fue el momento en que Nuestra Señora dice, claro, ella pensando en ser la esclava de la madre del Salvador, aquí resulta que ella es la madre del Salvador. O sea, de alguna esa humildad de ella no encontraba dentro de sí razones para tener el privilegio de... ¿Qué iba a encontrar si era la humilde? La humilde. Claro. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El caso es que Nuestra Señora se preguntaba, perpleja, cuáles podrían ser el objeto y el alcance de semejante salutación. Nuestra Señora ya intuyó perfectamente. Si las mujeres en el uso cotidiano, no solo el lenguaje, sino en la relación cotidiana, tienen una intuición impresionante, tienen 7, 8 sentidos, yo ni sabría catalogar cuántos tienen. Muchos. ¿Cómo sería el desarrollo del sentido común de la Santísima Virgen, del sensum fidei de la Santísima Virgen? Luego el senso profético de la Santísima Virgen. O sea, por vocación Nuestra Señora conocía el sentido de las profecías más que cualquier otra persona. Claro, no solamente conocía literalmente el Antiguo Testamento, sino que desentrañaba el significado. Es que María no tendría jamás necesidad, hablando en términos muy simples, de ir a ninguna universidad, porque María tenía una, ¿cómo se llamará esto, hombre? Al no tener pecado original, nadie puede imaginar cómo es un alma, cómo es una persona sin nexos con el pecado, sin arrimadero del demonio. Sin ninguna inclinación al mal. Tiene una comprensión tan absoluta del fenómeno humano que, pues seguramente el mundo habrá tenido gente muy inteligente, pero la distancia entre una persona impecable, con una inocencia inmaculada. claro, no, es tremendo.
Eso es tremendo. Es que aquí, pues... Yo insisto en la tesis, no sé Orlando, si Orlando también ustedes, queridos internauta escuchas, ustedes me pueden escribir y me hacen alguna observación al respecto, pero yo creo que San Gabriel conoció profundamente el mensaje ya cuando se lo estaba dando a la Santísima Virgen. Porque en la conversación con la Santísima Virgen él se iluminaba en su naturaleza angélica con las explicaciones que la Santísima Virgen iba haciendo. Obviamente aquí Lucas no nos deja todo el detalle de lo que fue la anunciación, eso no puede haber sido un mensaje como esos mensajes que mandamos hoy por SMS en el celular o por WhatsApp, así, cortico y reducido y al grano. Miren la noticia que está anunciando. No, es que San Gabriel no venía con un libreto. Es decir, San Gabriel... Fue informado por Dios. Exactamente. Pero San Gabriel, Arcángel San Gabriel, no se atreve uno a decir, pero esto es de allá de las alturas, que lo puedan dirimir o no. No sabía la respuesta de esa su patrona. Claro, porque si en el fondo es a la reina de los ángeles, él como ángel, contarle o darle a conocer un decreto divino. Sí, vaya de esta razón, la respuesta no la sabía. O sea, San Gabriel, digamos, que quedó un poco así, como que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo pues? O sea, un asunto complicado, para una posición muy complicada para San Gabriel Arcángel, pero dice aquí, yo para terminar con el padre Filión, si me lo permiten, dice él que claro, la Santísima Virgen se sintió perturbada en el buen sentido. Aquí no tiene nada que ver con el desarreglo. Aquí no se trata de sustos. No. De sustos, no. María no se perturbaba por nada porque María poseía la gracia. Y por la integralidad que había entre inteligencia, voluntad, sensibilidad y gracia de Dios. O sea, no, ella, la turbación de María no está en el orden de nuestra escala de conocimiento. O de nuestra naturaleza desarreglada. Sí. Es por lo impresionante del mensaje, porque claro, repetimos, la Santísima Virgen como reina de los ángeles y reina de los profetas ya sabía dónde iba todo el asunto. Entonces dice aquí el padre Filión, dice, el Espíritu Celestial se apresuró a tranquilizarla describiéndole en lenguaje solemne, digno del asunto, el oficio sublime que estaba llamada a desempeñar en la obra de la redención. Miren lo diplomático también del ángel. Y le dice el ángel, no temas, María. Le dice, llamándola ya por su nombre, con una mezcla de familiaridad y simpatía. Porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo a quien darás el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. En un lenguaje coloquial, porque no tenemos otra manera. ¿Cómo yo? Claro, o sea, es eso. Ella no se sentía digna de ser la madre del Salvador. Sin embargo, la noticia está dada y la Santísima Virgen está dispuesta a llevar hasta el último momento esa vocación de ser la Madre de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de acercarnos un poco a estos conocimientos. Volvemos entonces en un minuto conociendo el Inmaculado Corazón de María en María, la hija predilecta del Padre. De nuevo entonces continuamos aquí en esta navegación en el mar maravilloso de virtudes y de grandezas de la Santísima Virgen. Y seguimos con el texto de San Juan Pablo II. O sea, ya hemos hablado de la alegría, esa alegría que Dios le comunica a la Santísima Virgen para que ella, en palabras de San Juan Pablo II, difunda a la comunidad humana. Entonces nos va a decir San Juan Pablo II aquí, en otra línea, en el numeral 3 de su audiencia general, nos va a decir, en María, la invitación a la alegría está vinculada al don especial que había recibido del Padre, llena de gracia. Entonces, ese llena de gracia es multipluridimensional, o sea, de ahí ese lleno de gracia vienen
todas esas grandezas de Nuestra Señora. De ahí que nosotros, cuando meditamos, contemplamos o estudiamos lo que significa Madre de Dios, Mater Dei, ¿no? La Theotokos, aquella que es Dei Genitrix, ¿no? Más profundamente, eso tiene una profundidad impresionante, o sea, es lleno de gracia, es estar llena de gracia y es ser Madre de Dios, es ser, por ser Madre de Dios, estar llena de gracia. Entonces, se trata de una abundancia, dice San Juan Pablo II, que alcanza su máximo grado. Entonces, volvemos a lo mismo, Orlando. Un máximo grado. Entonces, va de plenitud en plenitud la Santísima Virgen. Hombre, personalmente, y qué maluco hablar personalmente, sí, pero no se me haría nada extraño, porque, a ver, la teología tiene una gracia especial, la teología, la verdadera teología, avanza, progresa, no retrocede, se supera. Explicita en mayor grado. Sí. Entonces, si María, de pronto, si te saco el tema, Camilo, me hace una señal. La gran gracia que el mundo tiene es Jesucristo. Fuente de toda gracia. Fuente de toda gracia. Y ese Jesucristo, fuente de toda gracia, entró por María al mundo. Voluntad de Dios y listo. Entra al mundo, entra la historia. Exacto. Entonces, si por María entró la gracia de Jesucristo, eso querría decir que todas las gracias que recibe la humanidad, que vienen de Jesucristo, vienen por una dispensadora, que es María Santísima. Entonces, si algún día un dogma de la Iglesia llega a decir, declaramos a la usanza del lenguaje nos, en el plural majestático, ¿no? Así es, que toda gracia que el mundo recibe de Jesucristo vino a través de María. ¿Cuál es el problema? No, aquí yo creo que aquí está justificado. Y uno busca textos de San Juan Pablo II al respecto de la mediación universal de todas las gracias y encuentra. O sea, la doctrina no es rebuscada, ni más faltaba. Pero muy bien la articulación que haces tú ahí, Orlando, porque se conecta perfectamente. O sea, llena de gracia, la Virgen no se queda con esa gracia. No. Ella transmite, ella comunica, ella participa. Y aquí lo está diciendo. Es para que desde ella se difunda a la comunidad humana. Cuando habla de alegría está hablando de la gracia. O sea, María difunde esa gracia de Dios a la comunidad humana de manera especial a partir del momento de alégrate llena de gracia. Es para ella comunicar. Entonces yo diría que esto es uno de los elementos que habría que involucrar en toda la justificación de ese dogma cuando felizmente algún papa felizmente pueda proclamar semejante maravilla al respecto de la Santísima Virgen. Pero ahí está. Se trata de una abundancia que alcanza su máximo grado. Oído, ya por eso uno dice, yo creo que ustedes ya van entendiendo, y nosotros también, dentro de aquí, la mesa de trabajo, vamos entendiendo cada vez más profundamente el sentido del nombre de nuestro programa. Hija predilecta del Padre, ¿por qué? Es que la abundancia en María alcanza su máximo grado. ¿Abundancia de qué? De gracia. O sea, ¿cómo no llamar a la Santísima Virgen hija predilecta si en ella la gracia alcanza abundancia en máximo grado? Yo creo que uno podría decir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y listo. Está todo dicho al respecto de la Santísima Virgen. Pero San Juan Pablo II no se queda ahí. Y mira, Orlando, con lo que va a continuar ahí. Anoten los que están anotando. Bueno, también el audio va a quedar grabado para que ustedes puedan tenerlo a la mano. Recuerden que lo van a encontrar en los diferentes medios de Radio María y también pueden encontrarlo en Teología con el Profe Camilo. Dice entonces San Juan Pablo II, podemos notar que la expresión suena como si constituyera el nombre mismo de María. El nombre que le dio el Padre desde el origen de su existencia. O sea, ese lleno de gracia
se conecta directamente con María. De ahí la importancia del nombre. Hoy en día, digamos, subestimado totalmente y subvalorado lo que significa el nombre de una persona. Pero aquí entonces San Juan Pablo II hace una ligación, ordena directamente el nombre María con su alcance, su significado y su esencia, llena de gracia, María. Entonces continúa él y dice, Orlando, mira lo que dice acá, a mí me parece impresionante pues San Juan Pablo II. Dice, en efecto, desde su concepción su alma, oído lo que hablábamos ahora Orlando, desde su concepción su alma está colmada de todas las bendiciones que le permitirán un camino de eminente santidad a lo largo de toda su existencia terrena. Si es eminente, no hay nadie más, ¿no? O sea, delante de la Santísima Virgen no hay nadie más en el orden de las criaturas, nada. Eminente, camino de eminente santidad a lo largo de toda su existencia terrena. Y continúa. En el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. ¡Wow! Esto tiene que ser San Juan Pablo II, Orlando, para decirlo. ¿No te recuerda un texto del Evangelio cuando nuestro Señor dice, quien me ve a mí ve al Padre? Ah, claro, se lo dijo a Felipe. Quien me ve a mí ve al Padre. Aquí San Juan Pablo II dice, en el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. Pero claro, es que el mejor rostro de Jesucristo es María, hombre. Oiga, eso del alter ego, que muchas veces los fundadores tienen un continuador, un hijo predilecto al cual le comunican el carisma para que haya continuidad en la obra. O sea, en el fondo esa continuidad en la obra, en la iglesia, que estaba siendo constituida también en el vientre de la Santísima Virgen. Oído esto, en el vientre de la Santísima Virgen se conforma el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de la Eucaristía y hablamos del cuerpo místico de Cristo. ¿Es quién? La iglesia. Claro. ¿No? Estamos hablando de que en el rostro de la Santísima Virgen se refleja misteriosamente el rostro del Padre. Esto es una cosa, o sea, fuera de todos los cánones y de todas las disposiciones que puede tener la razón humana para llegar a tan altos píncaros de especulación. Sí. Esto supera el pensamiento. Por la gracia de Dios tenemos la noción, pero no es digerible como, empleando un término muy chabacano, no es digerible así como tan fácilmente. Pero mire que es que no se queda ahí. Le doy una dosis más al potaje que nos da San Juan Pablo II aquí de Mariología. Repito lo que dijo. En el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. Eso es una cosa. Y como en el rostro de María no se refleja en ningún lado. Eso ya lo colocamos nosotros. Pero tiene sentido porque ella tiene una eminente santidad. Ahora, la línea que sigue nos va a decir San Juan Pablo II. Esta lo deja uno. Dice, la ternura infinita. Escuchen esto, por favor. Miren los términos, para que después digan, no, es que este es mariocéntrico y no cristocéntrico. Está totalmente perdido el que hace ese tipo de aseveraciones. Miren lo que dice San Juan Pablo II, oído, año 2000. La ternura infinita de Dios amor se revela en los rasgos maternos de la Madre de Jesús. ¿Qué tal, pues, Orlando? No. Vea, para recibir ese paquete. No, ya nos había dicho arriba. Para recibir esa idea se necesita es que, Espíritu Santo, sí. hombre. Más arriba ya ha dicho, lo recuerdas tomando la Lumen Gentium en el numeral 53, dice San Juan Pablo II, más arriba. En ella, hija predilecta del Padre, se manifestó el plan divino de amor para la humanidad. Entonces, se manifestó el plan divino de amor en la Santísima Virgen. Se refleja el rostro misterioso del Padre en el rostro de María. Y la ternura infinita de Dios amor se revela en los rasgos maternos de la Madre de Jesús. Hombre, vea, Camilo. ¿Qué decir ahí? No vayan a excomulgar si digo lo siguiente. No, hágale tranquilo, que esto no está siendo ni grabado ni monitoreado. A ver, María es una persona finita, no es infinita. Contingente, criatura contingente, tal cual. Hasta ahí estamos de acuerdo y no hay herejía. No hay herejía. Sí. Jesucristo tuvo comienzo como humano, como hombre. Su naturaleza humana. Pero no como Dios. Luego Jesucristo es infinito, ¿verdad? Bueno, la redención que nos ganó Jesucristo en la cruz no redimió la gente de esa época ni la gente posterior.
redimió la humanidad desde el primer pecado. Hasta ahí Tal estamos. cual, tal cual, eso completamente doctrinario. Oye, si alguien encuentra, podemos tener lapsus también, porque aquí no estamos ni, Pero ni claro, más faltaba concebido sin pecado original, no. no, por Dios, O sea que nos escriben, nos ni cuentan. somos infalibles. Nunca, o sea, nunca va a estar mal dejar una errata en un programa porque tuvimos algún lapsus, pero Claro. bueno. Pero nos lanzamos, adelante Orlando, que hasta ahora vamos bien. Entonces, mire, la influencia mariana, dado que Jesucristo en sus méritos redimió a la humanidad completa desde cuando existe hasta el último ser humano que esté. A toda la humanidad. La influencia de María la pueden mirar retrospectivamente también. Claro. De ahí que se justifica la misma devoción que ya dentro de la Mariología se le atribuye a un San Elías a la Santísima Virgen. Ah, bueno, mire, en el Carmelo. Conoció proféticamente la pero, Santísima Virgen, o en sea esa que nubecita. Si María, nosotros no conocemos a Dios, qué medios hubiera empleado para una gesta redentora. Si María se niega a aceptar en que su corporeidad habitara Dios, uno no sabe qué pasaría, pero ese Jesucristo, esa María no tendría ninguna, diríamos, ninguna influencia en el pasado. Como María parió a Jesucristo y Jesucristo redimió toda la humanidad, a María le corresponde gracia en la redención de la humanidad anterior, de las generaciones anteriores. Ante premisa mérito. Eso. Ante premisa mérito. Entonces yo me arrodillo a recibir la sanción. No, Pensar así. no hay. O sea, y digamos lo siguiente, inclusive la criatura que en un grado eminente se benefició de la redención es la Santísima Virgen. Ninguna criatura en la historia de la creación se benefició de la redención como la Santísima Virgen. Porque fue, en un término muy semántico, muy preciso, no fue redimida, sino preservada. Preservada. Porque claro, la redención, la palabra redención conceptualmente aplica para pagar el pecado de. Entonces, en la Santísima Virgen no hubo mancha, o sea, antes de la concepción la Santísima Virgen ya estaba libre. Claro. Para que los planes de Dios obviamente pudieran realizarse de la manera más perfecta, porque estamos hablando de la Madre de Dios. Y me complace a mí mucho, aunque no es la línea de la que estamos, por la que estamos caminando, pero tampoco se sale ver que hay una persona humanamente hablando, que recibió de manera inmediata las gracias que Dios derramó en María, y fue San José. Ay, es que estamos en deuda. Un apelo aquí al Padre Germán, que yo sé que nos escucha. Abramos un espacio, Padre Germán, y hacemos un estudio josefino. Sí. Un tratado, una meditación sobre, un conjunto de meditaciones sobre San José. Es una cosa impresionante. Yo, y lo digo también aquí delante de los micrófonos, que esto no está siendo grabado ni monitoreado. Yo, como teólogo, yo soy afín a la tesis de muchos teólogos y de la doctrina de la Iglesia a lo largo de 20 siglos, que acredita en la Inmaculada Concepción de San José. Oído, no vais más allá, porque lo he leído. Asunción de San José en cuerpo y alma. Vea, la historia no es axiomática, pero sí es empistadora. La historia no te habla nunca de la tumba de José. No estamos afirmando nada, atención. La Iglesia es la que dice, y hasta ahora no ha dicho. Oye, y es que San José no era un cualquiera. Porque en algún momento nuestros lo identifican con el hijo del carpintero. Tectón en el fondo, ¿no? Porque parece que la palabra carpintero es una traducción, digamos, un poco corta, con la labor o el oficio que realizaba San José, pero era un hombre conocido, el caso es ese.
No es este el hijo del carpintero, como le digan a uno. Este no es el hijo, Orlando no es el hijo del ingeniero. Pues ingenieros hay muchos. Era el personaje común en esa pequeña población. Era arquetípico, de alguna manera era el carpintero por excelencia. O sea, la gente lo reconocía. En un pueblo ¿saben quién es el albañil? Claro, para que la gente no supiera dónde estaba el cuerpo y no se le hubiera rendido por lo menos cierta veneración en los primeros tiempos, los cristianos. Hombre, esas primeras comunidades que se convierten y que ven al lado de Santísima Virgen, iban a dejar a San José así como así. No, es que de San José no se sabe nada, hombre. Dejemos ahí el punto de expectativa para lo que va a venir en un futuro, si Radio María nos lo permite, de hablar de ese gran patriarca de la Iglesia. ¿Qué hombre sobre la tierra puede ser llamado no biológicamente el padre del niño Dios? Pater nutritio. Agréguele lo que quiera. No, es que... Pero ese título de papá del niño, hombre, eso tiene que tener una hondura que no se ha descubierto. Sí, no, esa es una grandeza. Pero esa grandeza va asociada ¿a qué? Todas las grandezas de San José en función de la grandeza de la maternidad de la Santísima Virgen. Es que Dios se metió a la humanidad en María. Sí, pues, bueno, es que amanecemos hablando de esto. No, pero bueno, retomemos el texto de San Juan Pablo II porque ya nos quedan pocos minutos. Claro, ¿Estamos a cuántos minutos, Orlando? Nos faltan 5 minuticos. 5 minuticos que vamos a tratar de multiplicarlos aquí. Dice entonces, repito lo que nos decía San Juan Pablo II, estas dos ideas me parecen a mí prínceps, el clímax de nuestro encuentro del día de hoy. El rostro de María, anoten por favor, tomen ahí libretica, cuaderno, los que están un poco más en la tecnología, tomen su tablet y anoten. En el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. Y después va a decir, la ternura infinita de Dios amor se revela en los rasgos maternos de la Madre de Jesús. Esto ya, quedémonos con esto que después habrá tiempo para recordarlo, pero continuemos con el texto de San Juan Pablo II y con esto vamos a terminar. Dice, María es la única madre que puede decir, hablando de Jesús, mi hijo. Y miren lo que dice Orlando, es que una cosa después va, miren recuerden lo que Marco nos dice en el 1:11. El Padre, este es el momento, tú eres mi hijo. El Padre es el único que puede decir, tú eres mi hijo, sí y no, porque María es la única madre que puede decir, mi hijo. O sea, esa afinidad, esa cercanía que hay de dispensar amor, cariño, veneración, ternura, lo que ustedes quieran, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, esa referencia que la Santísima Virgen solamente ella puede hacer de mi hijo, tal cual, como lo dice el Padre, tú eres mi hijo. Por su parte, Jesús dice al Padre, Abba, papá. Marcos 14:36. Claro. Mientras le dice a María, ¿cómo? Mamá. O sea, miren a la categoría que el propio nuestro Señor eleva a la Santísima Virgen. Eso es una afinidad, hay una afinidad también espiritual. O sea, mi mamá, y eso nos pasa a todos, pues, yo creería. Hoy en día, en esta contracultura y esta cultura oscura, muchas cosas han ido por el piso, pero yo creo que todos podríamos decir lo siguiente, yo no soy solamente hijo de mi mamá, corporalmente hablando, hay una afinidad espiritual. Hay algo de la esencia de mi madre que está en mí, ¿cierto? O sea, algo de la personalidad, algo del carácter, algo de los valores, lo que ustedes quieran. O sea, rasgos psicológicos, o sea, no solamente los físicos. Y nuestro Señor lo reconoce cuando le dice a Nuestra Señora, mamá. Pues claro. Así como cuando le dice al Padre, Abba, Padre. Pero es que, a ver, hombre, si Cristo se encarnó en el vientre de María y asumimos que Cristo fue verdadero hombre, porque si vamos a pensar que no fue verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos que partir de ese principio por lo menos. Si estamos... Heredó rasgos no solamente fisonómicos, que es muy natural, sino rasgos como hombre psicológicos. Claro, porque, no, listo, la Virgen María hizo el papel, hizo como el drama, teatralmente se manifestó como una criatura madre de un niño, pero ese niño no tiene nada que ver porque que es Dios,
Entonces se aleja de las realidades de la naturaleza. No, asumió en todo, oído, Pablo lo dice, asumió en todo la naturaleza humana menos en el pecado. Entonces se asumió todo en la naturaleza humana, están esas características propias del hijo y la relación que tiene con la madre y con el padre. E incluso el carácter impecable, desde luego, el carácter de su mamá. Sí. Pero ¿por qué no pensar eso? No, yo diría que tiene todo el sentido. Y bueno, también, por favor, nos corrigen. Tendríamos que ir al fondo de ese análisis psicológico, de esas afinidades. Pero también hay que viendo algún gesto, alguna reacción propia de nuestro Señor natural de su naturaleza humana, hablando con los apóstoles, con los discípulos, hay un Santiago que cercano a la familia de nuestros Señor decía, si vieron ese gesto, esa actitud de nuestro Señor, de Jesús, qué tan parecido a María, pero claro. Y viendo en sus rasgos no solo físicos, sino como bien lo dices, Orlando, esto es muy importante, esos rasgos espirituales, el alma de nuestro Señor, un alma creada, tenía una afinidad con la Santísima Virgen. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en ese momento, culmen de nuestra redención, hombre, tituló tampoco, consagró a María capaz de ser madre de la humanidad. Si eso no hubiese sido así, pues hombre, entonces... No sé, yo creo que aquí las palabras se quedan cortas. Volvamos a San Juan Pablo II y terminamos con este pensamiento. Desde su concepción, su alma está colmada de todas las bendiciones que le permitirán un camino de eminente santidad a lo largo de toda su existencia terrena. En el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. La ternura infinita de Dios amor se revela en los rasgos maternos de la Madre de Jesús. Terminamos con este su programa, María, la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.